personas, hermanos y amigos que como siempre están con nosotros en este su programa Fe y Razón. Dedicamos estos programas para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde llevamos diferentes temas sociales, históricos, científicos, teológicos y nos fundamentamos, nos apegamos a la palabra de Dios. También hacemos estos temas teniendo en cuenta de que podemos recibir cualquier corrección de los hermanos. Así que en nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34 pueden dejarnos sus sugerencias. Hoy queremos compartir un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero que para nosotros es vital que podamos entenderlo, que podamos seguirlo analizando y estudiando, porque en estas últimas generaciones el pecado ha ido en crecimiento, el pecado que sobreabunda en la tierra, pero que también, como dice la palabra de Dios, sobreabunda la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas que nosotros vemos en las personas cuando compartimos la palabra de Dios, cuando hablamos del mensaje primordial que es la salvación para las personas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, venciendo la muerte, venciendo el pecado, para darnos salvación y vida eterna, pues lamentablemente el corazón de muchas personas enfriándose, rechazan el mensaje de nuestro Señor. Algo que nosotros vemos en las Escrituras también cuando dice que esto ha de acontecer, debe suceder, porque la venida de nuestro Señor está a la puerta, está cerca. Cuando veamos estos hechos, cuando veamos que la higuera ya está dando sus frutos, sabed que la venida del Señor está cerca. Estamos parafraseando lo que las Escrituras nos revelan. Y una de las cosas es que el hombre, el ser humano, me refiero al ser humano, tanto el hombre como la mujer, se autodenominan sin mancha, sin errores, o si tienen algún tipo de error, estos errores no les va a conllevar a estar en condenación delante de nuestro Dios. Otros que ni siquiera creen en Dios, como los ateos, venden una visión secular, materialista, de una moral subjetiva, inexistente, de una conciencia ética, moral, sobre la base de una supervivencia del más apto en un medio social, y por lo tanto cada quien debe de vivir su vida como le conlleve una sociedad o una base legal y ética para poder así tener una justificación social y no una justificación para dar cuenta delante de un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, creador de la moral, creador de la conciencia misma. Y por lo tanto, esta es una de las cosas que nosotros vemos que los seres humanos están de manera equivocada utilizando argumentos que los lleva a pensar y a justificarse en que no tienen ninguna responsabilidad moral frente a Dios. Y cuando se les dice, el Señor Jesucristo murió por ti, resucitó, te da salvación y vida eterna a través de la fe, que es un don dada por Él, y se le da el mensaje del Evangelio a las personas de hoy día, de esta generación, y también progresivamente en otras generaciones, pues tienen una visión posmoderna, individualista, que dice que nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie, o nosotros no cometemos errores tan predominantes para nosotros ni siquiera ser juzgados por ningún Dios. Y vamos a ver este ejemplo viendo un video interesante de un hermano que predicó en las calles y puso un ejemplo presentando argumentos ante personas que lo estaban escuchando, y principalmente una joven en el cual fue confrontada
con el mensaje, y ahí nos daremos cuenta en este análisis de cómo esta generación es una generación que tiene el corazón endurecido. Vamos a pasar a ver este interesante video de este programa que hemos dedicado para ustedes. Ir al cielo, Raquel, ¿tú te consideras lo suficientemente buena para ir al cielo cuando mueras? No, No. ¿Por qué? porque hago las cosas mal y no me arrepiento. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño examen. Vamos a hacer un pequeño examen a ver qué cosas haces mal. Porque lo importante es saber las cosas que hacemos mal frente a Dios. Porque Él es Dios y Él es el juez al final del día. La palabra de Dios dice que está establecido para toda persona morir una vez y luego pasar al juicio. Entonces la pregunta, si te preguntara, Raquel, la verdad, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿O puedes pensar? ¿Cuántas mentiras? Hasta piadosas, ¿no? Muchas, ok. Las personas que mienten, ¿cómo se les llama? Si yo te mintiera a ti, ¿cómo me llamaras? Mentiroso. Mentiroso, ok. ¿Alguna vez has robado algo sin importar el valor de lo que has robado? Ok. Y una persona que roba, ¿cómo se le llama? Ladrón. Ok. Otra pregunta, la Biblia dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Siempre has honrado a tus padres? Siempre. No, porque si has robado y has mentido, entonces no los has honrado a ellos. Mira, te voy a dar un mandamiento más. Jesús dijo, se había dicho que no debes cometer adulterio. Pero dijo él, si tan solo miras a una mujer o a un hombre para codiciarlo o codiciarla sexualmente, ya cometiste adulterio en tu corazón. Lo he hecho mucho ya. Lo has hecho mucho. Eso quiere decir que el estándar de Dios es mucho más grande. Está diciendo, no solamente voy a juzgar a aquellos o aquellas que físicamente cometan adulterio. Si tan solo lo piensas en tu corazón, te voy a juzgar como un adúltero. Ahora, por tu propia admisión, y yo no te estoy juzgando porque no te conozco, ni estoy aquí para juzgarte, ni soy Dios, pero por tu propia admisión, me has dicho que has sido una mentirosa, ladrona, adúltera de corazón y has deshonrado a tus padres. Esos son solamente 4. Yo no puedo. Aquí nosotros vemos cómo comienza este hermano evangelista en las calles, predicando el evangelio y poniendo ejemplos de maldad, de pecado, de desobediencia a las personas. En este caso le tocó preguntarle a una joven que estaba escuchando. Y lo más interesante es que la conversación comienza él diciendo que si había cometido algún error, la joven dice que sí, pero también dice que no se arrepiente. La joven comienza la conversación con el hermano que le está predicando el evangelio, reconociendo que comete errores, pero que no se arrepiente de estos errores, porque la visión actual de una era posmoderna, individualista, es enseñarle a los jóvenes tener una ideología de no mirar hacia atrás, de no arrepentirse de absolutamente nada, porque entienden que los errores que cometen no son errores suficientes para sentir ningún tipo de remordimiento en sus vidas. Y por eso vemos cómo este hermano evangelista comienza a decirle, ok, muy bien, tú cometes errores. Vamos a ver si estos errores no son trascendentales para tu vida. Y le presenta una serie de errores para ver si ella los ha cometido. Le pone de ejemplo el error de mentir, le pone el ejemplo, el error de fornicar en su mente, desear, ¿verdad? Sexualmente, le pone el error de robar en algún momento, aunque sea por alguna cosa mínima, y así sucesivamente, 4 errores que esta persona probablemente cometió en su vida y que reconoció haberlos cometido. La deshonra a los padres. La joven le dice que no, que ella ese error no lo ha cometido, no ha deshonrado a sus padres. Y el predicador le dice, pero ¿cómo tú no has deshonrado a tus padres si tú has confesado que has mentido, que has tenido pensamientos que para Dios son negativos, ¿verdad? Son pecados, y también has robado? Solo con estos errores ya tú has deshonrado a tus padres, has deshonrado la educación que a lo mejor te dieron tus padres, has deshonrado
la formación de tus padres, has deshonrado la confianza de tus padres. Por lo tanto, aún negando un error, están estas personas de esta visión posmoderna, pero que también es una visión que la humanidad, el ser humano en el pecado, no esclavizado en el pecado, ha mantenido, porque el hombre siempre ha pensado que aún cometiendo sus errores, aún cometiendo pecado, no tiene que darle cuenta a nadie. Pues aquí queda en evidencia la forma de pensar de esta generación. Vamos a ver un poquito más de este video. Podíamos pagar. Jesús vivió una vida perfecta, Raquel, mas sin embargo, Él tomó todos nuestros pecados para que todo aquel que venga en arrepentimiento y confíe en Él como Señor y Salvador pueda recibir la vida eterna. Te voy a decir un ejemplo. Si tú estás en la corte porque cometiste crímenes civiles y el juez dice, Raquel, aquí tenemos las pruebas, vas a pasar 5 años de cárcel o tienes que pagar 1 millón de euros de fianza. ¿Tú tienes el 1 millón de euros? Ok, pero llega una persona que tú no conoces, Raquel, al jurado y le dice al juez, señor juez, yo vendí mi casa, hipotequé mi negocio, aquí tengo 1 millón de euros para pagar por lo que hizo Raquel. ¿Qué sentiría? Y el juez dice, Raquel, eres muy afortunada porque él no pecó, él no cometió tus crímenes, pero él sacrificó sus bienes. ¿Qué sentirías por esa persona, Raquel? Agradecimiento. Pues eso fue lo que hizo Jesús. Él no pecó, déjame terminar, él no pecó. Sí, nosotros pecamos, pero sin embargo él pagó la fianza que tú y yo no podíamos pagar, para que si tú y yo venimos en arrepentimiento y confiamos en Él como Señor y Salvador, Él nos puede perdonar todos nuestros pecados, nos va a hacer una persona nueva, y el día que estemos frente a Dios en el juicio, vamos a poder heredar la vida eterna. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta ¿Puedes hablar un poquito más? De acuerdo. Mi pregunta es, tú ahora mismo estás predicando para todos los que no saben esa salvación, sí, o si lo saben recordar. Sí. ¿Tú crees que este es el modo correcto para que vean la importancia de esa salvación? Es que mira, porque esto para las personas, incluida para mí, yo no tengo ninguna vergüenza en subirme en una barqueta, pero yo no creo ni que Jesucristo ni los discípulos se subieran a ninguna parte para hablar. ¿Has leído la Biblia? Sí. ¿Has leído el libro de los Hechos? Sí. Pedro y Juan salían a predicar y dice que salían a predicar al aire libre y predicaban en arrepentimiento. Te voy a hacer una pregunta. La gente, ¿cómo se van a arrepentir si ni siquiera saben que han pecado? Tú fuiste muy honesta y dijiste, yo no soy una buena persona y he pecado, ¿correcto? Tú eres una entre 1000 personas. La mayoría de las personas se consideran buenas. ¿Cómo van a arrepentirse si no saben de qué arrepentirse? ¿Y cómo van a escuchar de Jesucristo si no hay quien les predique del Evangelio de Jesucristo? No, si no, yo valoro tu función, pero yo lo que digo es que hay maneras y maneras, y yo valoro tu sentimiento y creo que son buenos sentimientos, pero creo que esta no es la manera para dignificar lo que estás predicando, que es bueno. Sí, y mira, aquí la joven está reconociendo que el evangelista que le está predicando la palabra de Dios lo está haciendo con buenos sentimientos, está dando un mensaje. Sin embargo, esta joven, permeada por la visión de este mundo, la actitud que adquieren las personas que no conocen el evangelio, le da un reclamo, le presenta un reclamo al decir que Jesucristo y los apóstoles no predicarían de la manera en que le estaba predicando el evangelista que estaba interactuando con ella y que la estaba confrontando con sus errores para que reconociera, como ella lo reconoció honestamente, que ella sí había cometido faltas. Esta recriminación la tienen muchas personas de esta generación cuando ven a hermanos que le están predicando el evangelio, como dicen las Sagradas Escrituras que tenemos que hacer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído a la palabra de Dios. Esta es la visión de muchos jóvenes de esta generación posmoderna, que al verse tan individualizados
en esta cosmovisión de vida, ven innecesario que alguien les diga algo que va a ser beneficioso para ellos, aún ellos entendiendo que es algo que puede salir en un buen sentido de una persona que le da un mensaje. Esa joven dice que entiende la buena voluntad, el buen deseo que tiene la persona que le está dando el mensaje, pero que ella no ve que Jesucristo y los apóstoles predicaron de esa manera, porque tiene un desconocimiento y porque tiene una visión individualista de esta época. El corazón endurecido, aún viendo, aún escuchando, presenta un corazón endurecido para rechazar la forma de cómo se le está dando el mensaje, y el evangelista, el hermano, le dice: ¿cómo vas a conocer si no te predican, si no te dan el mensaje? ¿Cómo lo vas a conocer? Como dice la palabra, ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a conocer el evangelio si no han oído el evangelio? Si no reciben el mensaje. Cuando volvamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a leer algunos textos importantes de la palabra de Dios, donde nos indica que Cristo, sin pecado, murió por nosotros, y por qué nosotros somos pecadores, y por qué necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestros errores delante de Dios, y que el Espíritu Santo entonces nos guíe al arrepentimiento, nos redarguya de pecado, recibiendo la palabra de Dios. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema de el pecado en los seres humanos, cómo lo ve la sociedad, cómo lo ven los jóvenes en esta era posmoderna, una era individualizada, una era que prácticamente está llevando a los seres humanos a enfrascarse en un individualismo, en una parte, digamos, muy autoritaria, muy propia, muy personal de ver las cosas, de desligarse de muchas cosas, un espíritu frío, un espíritu de una conciencia que no le importa ya la visión colectiva de la sociedad, y esto apunta a que vamos a tener una sociedad, una era que nos conduzca a prácticamente lo que establece la palabra de Dios, con el advenimiento, el surgimiento del anticristo. Una era en donde cada quien va a actuar y va a considerarse dueño de su verdad, que no va a haber una verdad universal, sino que habrá muchas verdades individuales, y que la realidad va a ser la que el individuo acepte como su verdad. Algo que también se ve en medios de comunicación, en la política, en muchas áreas de la vida, ¿no? de la actualidad. Lo estamos viviendo. Y la predicación del Evangelio hoy día
es más necesaria que nunca, porque la palabra de Dios nos indica que mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como la gracia sobreabunda, entonces tenemos que salir a predicar el evangelio. Tenemos que llevar y anunciar que Cristo murió para darnos salvación y vida eterna a las personas sin temor, y a dar razón de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que tenemos nosotros. Vamos a leer unos textos que tienen que ver precisamente con lo que estaba predicando el evangelista, que estaba poniendo en evidencia los errores que cometemos nosotros, los seres humanos, y en este caso, indicándoselo a la joven que, dicho sea de paso, le hace una recriminación bíblica, porque dice que aunque ella reconoce que está bien lo que está haciendo esa persona, no lo ve con buenos ojos, en el sentido de que Jesucristo y los apóstoles no hubieran hecho eso. Y esto es una verdad individualista en una era posmoderna. Ella piensa que lo que está diciendo es su verdad y no acudiendo a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 22, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. El único que no cometió pecado alguno ni se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios, algo que esta joven estaba recriminando sin conocer la palabra de Dios, pues se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento también vemos en Isaías capítulo 53, versículo 9 en adelante: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Lo que los antiguos profetas, en este caso Isaías, referían de el único que no cometió pecado, el único que no transgredió la ley, ni legal ni moral, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también referido en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que el Señor Jesucristo, aún nosotros, siendo pecadores, mereciendo el castigo legal de Dios y no mereciendo ser salvados, el Señor Jesucristo toma nuestro lugar, no comete errores, no comete pecado, no comete falta delante del juez supremo, que es Dios mismo, creador de los cielos y de la tierra. Jesucristo, en la persona del Hijo, Dios hecho carne, viene a pagar por los pecadores, viene a pagar la fianza por los pecadores, para cargar los pecados de la humanidad y entonces justificarnos delante de Dios el juez como aquel que paga una fianza y nos justificaría delante de un juez. Pagaría nuestra fianza, saldaría la deuda que tenemos y nos daría libertad. Eso hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que predicar en todo momento, en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está haciendo este predicador con la joven y con aquellos que lo estaban escuchando, llevando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo más de este video. Aprecio tu punto de vista. Lo hacemos por dos motivos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo hacemos porque es como si estuvieras parada ahí enfrente con tus audífonos y no vieras que el camión viene. Y yo quiero decir: muévete de la calle, o hasta me aventaría a quitarte porque el camión te va a atropellar. Ahora, tal vez no lo veas esto como algo que es muy amable, pero cuando los discípulos predicaban, pero cuando los discípulos predicaban, tenemos que leas el libro de los Hechos del capítulo 1 hasta el 20, predicaban, salían a predicar y predicaban en arrepentimiento. Y hablaban de casa en casa, y hablaban en también las casas públicas, pero no hacían esto, porque esto lo que hace a las personas es venir aquí como si fuera esto una especie de juego, no es un juego.
no es un juego para ti, pero para la gente que lo está grabando sí lo es. Incluso para mí que estoy aquí subida, porque yo dignifico aquí diciendo que soy culpable igual que todos los que están aquí. Pero lo que estoy diciendo es que esto, para el mensaje que estás convocando, es una vergüenza. La pregunta más importante, y no lo hacemos por avergonzar a nadie, te dije, yo no estoy aquí para juzgarte, pero solamente mira, es como si vas con el doctor y el doctor te dice, mira, tómate esta pastilla, tómate este medicamento. Bueno, pues ¿por qué me lo voy a tomar? Yo no ocupo un medicamento. Pero si el doctor te dice, mira, tienes estos 10 síntomas, te sacamos esta radiografía y tienes esta enfermedad, entonces la persona va a decir, ¿y qué hago ahora? Ok, pues mira, déjame, te doy el medicamento. Como lo dije, todos hemos fallado y hemos pecado y tenemos la enfermedad del pecado. Y si una persona muere en pecado, aunque yo aquí parezca que me esté avergonzando, pero no estoy, yo prefiero decirle, si usted muere en pecado, va a parecer una eternidad separado de Dios en el infierno. Yo quiero que usted reciba el medicamento, que la cura de esa enfermedad del pecado es Jesucristo, para que puedas heredar la vida eterna. Aquí la joven le dice y reconoce que lo que está haciendo la persona, quien está predicando, el evangelista que está en ese momento, dedicándole su tiempo, dándole el mensaje de salvación, ella dice que es amable lo que él está haciendo. Él dice, aunque tú no veas que esto probablemente no sea amable para ti, no sea muy amable, ella dice, sí, es amable, pero vuelve y recrimina a la persona, diciéndole que Jesús y los apóstoles iban de casa en casa, predicando el evangelio, que solamente el evangelio es ir de casa en casa, porque la joven tiene una verdad individual, su propia verdad, en una era postmoderna, y se crea una historia en el cual desconoce la palabra de Dios. Ella ha leído algo de la palabra de Dios, pero en eso poquito que ha leído, se crea una verdad postmoderna para entonces justificarse y decirle al predicador que los apóstoles solamente predicaban de casa en casa, que Cristo solo predicaba de casa en casa. El predicador le dice que no, que Cristo y los apóstoles iban por donde quiera, por toda Galilea, por toda Judea, por todo Israel, predicando la palabra a multitudes. Y ella dice que lo que él hace es una vergüenza, a pesar de que ella reconoce que lo que está haciendo es algo agradable, que es algo que ella reconoce que está bien, pero su visión, la dureza de su corazón, le lleva a concluir de que es una vergüenza lo que él está haciendo. El pastor o predicador, evangelista, le dice que a pesar de que ella vea que es una vergüenza, él le predicaría, porque él, si ve que un vehículo la va a atropellar, él se aventaría a salvarla, él iría a quitarla del camino. Y ella dice y reconoce que esto es muy amable de parte de él. Luego le da un argumento, el evangelista, predicador, le da un argumento muy sólido y lógico y razonable. Él le dice que si ella va a un médico y el médico no le dice lo que ella tiene, por algún tipo de vergüenza, ella se va a quedar con la enfermedad. Pero si ella va al médico y le dice, tú tienes esta enfermedad, tú tienes que hacer esto para curarte, ella tiene que hacerlo y tiene que reconocer que tiene una enfermedad para poder curarse. Este es más o menos el razonamiento que le está dando el hermano, el predicador, en esta parte. Y vamos a leer, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver por qué esto es tan importante, la predicación del evangelio. Principalmente reconociendo nuestros errores y que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que solamente a través de Él, por su gracia, por la fe en Él, es que nosotros podemos ser salvos, porque todos nosotros cometemos errores, somos pecadores. No hay un solo justo, dice la palabra de Dios, en la tierra. No hay una sola persona que no haya cometido un error. Y ese único error ya nos presenta delante de un juez como transgresores de la ley. Transgresores de la ley. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28.
También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes los esperan. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. Mateo capítulo 9. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, como no hay un justo ni aun uno en la tierra, Cristo nos llama a todos, pero no todos seremos salvados por Él, porque la dureza del corazón del pecado, esclavizados en el pecado, no permitirá que todos sean salvos. En este caso, la joven está recibiendo el mensaje de salvación, y a pesar de que ella ve que esto es algo agradable, algo positivo, en ella el pecado mismo, su esclavitud, hace que ella combata lo que se le está diciendo y diga que esto es una vergüenza. Esta es la visión de las personas que no están en Cristo Jesús, y que la dureza de su corazón, el pecado que mora en ellos, no les permite, o por lo menos en ese momento, no les permite entender el mensaje, sino hasta que el Espíritu del Señor les redarguye de pecado y le hace entender y reconocerse como pecador. Es la mayoría de las cosas que hacen las personas, los comunicadores, cuando se les habla de este tema, que dicen, bueno, pero yo simplemente hablé una mentirita blanca, eso no me va a condenar. Yo solamente me robé una mentica en la oficina, eso no me va a condenar. No, yo simplemente le falté el respeto a mi madre una vez en la vida, eso no me va a condenar. Yo hablé mal de mi vecina, yo hablé mal de mi amiga, yo traicioné a mi novio una vez en la vida, eso no me va a condenar. Así lo ve el pecador, que pone las cosas de manera mínima sin saber que delante de Dios nadie será justificado, viviendo una vida de pecado y no reconociendo que Cristo murió por él, por esa persona, para pagar los pecados de esa persona. Que solamente reconociendo que somos pecadores, humillándonos ante Dios, somos salvos. Y esto es un regalo inmerecido que viene por la gracia de Dios, que es Cristo mismo, por medio de la fe en Cristo, que nos hace que entendamos que somos pecadores, y que no importa que haya sido 1, 2, 10, 15 mentiras, 1, 2, 3, 15 faltas de respeto a nuestros padres o a nuestros amigos, o cualquier cosa que hayamos hecho, el Señor nos perdona, nos lava, nos limpia de pecado, nos justifica delante del juez. Este es el mensaje que está dando este predicador, probablemente pastor. Y la otra cara de la moneda, la joven que lo está recibiendo con su corazón endurecido, pero que eso no impide que digamos la verdad del Evangelio. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir analizando y compartiendo este maravilloso mensaje que tenemos que emular, que tenemos que imitar, salir a predicar el Evangelio, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque dice las Escrituras, es poder de Dios. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema del pecado que mora en nosotros. Y lo estamos viendo con un fragmento de una predicación que se dio en un lugar donde se reunieron varias personas y un evangelista estaba mostrando el mensaje de salvación. Una joven se detuvo momentáneamente y se le predicó el evangelio, donde la joven estaba tratando de llevar la contraria a lo que se le estaba predicando, pero reconociéndose que todos cometemos errores, ella cometiendo errores también, pero que estos errores no eran fundamentales, no eran trascendentales, era algo que no tenía ninguna validez ni importancia. Y delante de Dios todo pecado será evaluado, dice las Sagradas Escrituras. Pasaremos por un juicio, y por eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo a dar su vida, para quitarnos la condenación que produce el pecado que hay en nosotros delante de Dios. Y por lo tanto, a través de ese sacrificio de Cristo y esa victoria en la cruz, venciendo la muerte, nosotros, por medio de la fe, recibimos de Él el regalo de la salvación, que es la gracia de Dios, y entonces somos justificados delante del juez, delante de Dios, que es el mismo ejemplo que podemos presentar cuando alguien paga la fianza de alguien que violó la ley, y si el juez determina que puede aceptar esa fianza, pues entonces la deuda queda saldada y la persona queda libre. Y esa persona, agradecida por aquella que pagó su fianza, entonces, conforme a este ejemplo, puede pasar a una vida distinta a la que llevaba, porque se enfrentó al juicio. Pero al enfrentarse a esa condenación que tiene todo pecador, entonces Cristo paga la fianza, y esa persona, por esa gracia, ese regalo inmerecido, es transformada su vida a través del Espíritu del Señor. Porque es un complemento, es algo muy amplio, aunque uno lo presente con ejemplos materiales, ejemplos que una persona puede entender, el pago de una fianza delante de un juez o alguien que violó la ley, y viene otra persona y paga esa fianza. Obviamente la persona que recibe el favor, probablemente inmerecido porque violó la ley, va a ser agradecido con la persona que pagó la fianza. Es algo simple, pero es para tener una idea de lo maravilloso y grandioso del sacrificio de Cristo, que nosotros, sin merecer absolutamente nada y estar bajo condenación, Él pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario. Luego vence la muerte, resucita al tercer día, y entonces, a través de Él mismo, pues nos va transformando, nos va corrigiendo, nos va dando una nueva vida, una nueva forma de ver el mundo. Algo distinto a como estas generaciones últimas de la modernidad hacia la posmodernidad ven cómo esta sociedad va cada vez más individualizándose. Y ejemplos terribles lo vemos con esta pandemia del COVID-19, cuando personas sin ningún amor ni afecto por los demás, ni siquiera por sus propios familiares, desobedecen mandatos sociales de distanciamiento social, de toques de queda, y salen a divertirse, salen a hacer su vida de una manera desenfrenada, sin tener en cuenta que pueden afectar a algún familiar, y ese familiar puede perder su vida. Esta es la visión posmoderna, individualista, que nos está conduciendo cada día más a el imperio del anticristo, que va a ser establecido en la tierra, y que
en una mente cauterizada, en una conciencia cauterizada, en un corazón cada vez más endurecido, cuando esta figura surja, entonces esa generación que lo reciba va a estar completamente desahuciada en su conciencia. No va a poder ver el peligro que se les pondrá de frente con un sistema individualista y que se está viviendo en estos días, cómo el cristianismo está siendo atacado cada día más, cómo Europa fue permeada, ¿no?, por esta visión individualista, ideológica, y cómo también esto va a llegar a países latinoamericanos. El ejemplo, lo que estamos viendo en este fragmento de este video, con un predicador que le está predicando a una joven, y que esa joven tiene cauterizada su conciencia y no termina de reconocer sus errores ya de manera de dar el paso a aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque también la fe es un don de Dios. Sigamos viendo. Este es el mensaje y lo hacemos con mucho amor, no queremos ridiculizar a nadie. ¿Alguna pregunta más? Bueno, solo te animo a que leas la Biblia y te preguntes en qué parte de la Biblia pone infierno. Ok, en muchos capítulos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, más vale que te lo saques, que más vale que entres al cielo sin un ojo que entres al infierno con dos ojos. Dijo, si tu mano derecha te hace pecar, más vale que te la cortes, porque es mejor que entres al infierno, que entres al cielo sin una mano, que entres al infierno con tus dos manos. Hay más de cientos de versos, te animo que tú la leas para que lo hagas. Dios te bendiga. Gracias, Raquel. Dios los bendiga. Ay, gracias. ¿Lo vas a... Aquí hemos visto cómo la joven pone de ejemplo que de dónde se puede predicar de un juicio, y pone el ejemplo del infierno diciéndole al predicador dónde dice la Biblia que hay un infierno. Y el predicador le recuerda lo que Cristo dice cuando le estaba advirtiendo a los fariseos y saduceos y a las demás personas en el pueblo, en Israel, que es mejor sacarte un ojo si este te es ocasión de caer, que ir con el cuerpo completo al infierno. Que si tu mano te es ocasión de caer, es mejor cortarla que ir con todo tu cuerpo al infierno. Obviamente el Señor hablando en un término figurativo, simbólico, para que pudieran entender lo terrible que es la condenación y terminar en el infierno por no reconocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todas las escrituras apuntaban desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, a que vendría un Salvador. ¿Y de qué salvaría a su pueblo? De la condenación que el pecado le lleva al ser humano. La condenación, no de otra cosa, no de una potencia extranjera que los subyugara, como lamentablemente los ortodoxos del pueblo de Israel, los judíos ortodoxos que no aceptan o no reconocen al Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues todavía están esperando un Mesías que va a ser un tipo de rey o un tipo de presidente, un tipo de gobernador que va a someter al mundo entero y va a regir al mundo entero desde una visión materialista. No reconocieron que los profetas anunciaban a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de la condenación del pecado, que los profetas lo decían claramente, y Él salvará a su pueblo. Y el día grande del Señor será para establecer un reinado de paz, como dice el profeta Isaías, que es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, refiriéndose al Mesías, a quien iba a venir al mundo con las características de Dios salvando a su pueblo. Por eso la joven dice, ¿dónde dice la Biblia que hay un infierno? Porque no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Y esto sucede muchas veces cuando alguien que no conoce la Biblia
y que se le está predicando el evangelio y que quiere decir como que no comete errores, o si los comete no son errores trascendentales, que no son gran cosa, dice que ¿dónde está el infierno? ¿O por qué tenemos que ser condenados? No entienden lo delicado y lo terrible que es la condenación, que es mantenerse en el pecado, no reconocer que somos pecadores, y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, dar su vida para salvarnos de la condenación, que es la muerte segunda, el infierno. Muchas personas tratan de justificarse diciendo que no existe infierno. Es una visión ideológica materialista. Es una visión incluso que algunos falsos cristianos quieren poner, diciendo que la Biblia es mitológica, que la Biblia habla muchas cosas alegóricas, que la Biblia no es literal en cuanto a la condenación, y esto es también parte del engaño y es completamente falso. Probablemente esa joven escucharía una falsa enseñanza diciendo la Biblia no habla del infierno, cuando todo el mensaje del Nuevo Testamento es advirtiéndonos de la condenación y dándonos el mensaje que es para salvación. ¿Para salvación de qué? De la condenación. De eso se trata el mensaje del evangelio. Cuando volvamos después de esta pausa, en su espacio Fe y Razón, vamos a leer algunos otros textos importantes que tienen que ver precisamente con que nosotros somos pecadores y también cómo es que el Señor nos salva y nos limpia de todo pecado, nos libra de la condenación del infierno. Ya retornamos, hermanos y amigos. Cristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, el pecado que tenemos los seres humanos, ¿no? Y en esta época tan individualista, una era posmoderna, en donde los jóvenes cada día más están perdiendo el sentido moral para poder reconocer errores. Y cuando reconocen errores, entienden en la gran mayoría de los casos de que estos errores no son trascendentales, son poca cosa. Uno de los fenómenos que se ven regularmente cuando estamos predicando el evangelio a las personas es que las personas se autorreconocen como sin grandes defectos, o si cometen errores entienden que son errores muy mínimos, que no tienen importancia, que no tienen relevancia, y se autodenominan como que son personas buenas. Eso también lo hemos escuchado de la mano de argumentos que dan precisamente los materialistas, los ateos, cuando dicen que todos los seres humanos somos buenos por naturaleza y que es la sociedad que va transformando al ser humano en volverse malo o en cometer errores. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nosotros nacemos en pecado porque en el momento en que el ser humano desobedece a Dios, pierde esa imagen y esa semejanza con Dios, en la comunión que tenía con Dios en el jardín del Edén, como establece la palabra de Dios, pues entonces entra en una nueva naturaleza, se vuelve contra su creador. Y a partir de ese momento, pues todos los seres humanos estamos fuera de la gloria de Dios, como establece la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y este argumento materialista que utilizan en su gran mayoría los ateos y agnósticos, pues presentan al hombre desde una visión humanista, como que el hombre es bueno por naturaleza, cuando la sociedad no es primera que el hombre. El hombre crea la sociedad. El hombre crea una sociedad, crea cultura, crea ideologías sobre la base de su naturaleza caída, de su naturaleza pecaminosa. Cuando el hombre viene a la tierra, según la visión materialista, encuentra una sociedad que lo corrompe y es completamente irracional, porque es el hombre que organiza la sociedad. Es el hombre que crea la sociedad, no la sociedad al hombre.
Pero la palabra de Dios dice que el hombre en su caída, en su pecado, en su desobediencia, crea sociedades corrompidas. Y de ahí vienen las civilizaciones. Y esas civilizaciones sobre la base de ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, a su creador. Por eso nosotros podemos ver algunos textos, por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, cuando dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto de Romanos capítulo 3? Un texto muy importante para entender lo que es el pecado y lo que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros todos delante de Dios, delante del juez, creador de todas las cosas, por transgredir la comunión que tenemos con el Señor en cuanto a no ir en contra de su voluntad, y que lamentablemente desde el primer momento nosotros, por nuestros antepasados, conforme a lo que dice la palabra de Dios, hemos sido esclavizados por el pecado. Estamos esclavizados por el pecado. Estamos encadenados al pecado. Nuestra naturaleza es de pecado. Nuestra naturaleza es de que nosotros violamos en algún momento la ley de Dios. Ahora, ¿significa esto que nosotros no hacemos buenas obras? ¿Que nosotros también hacemos buenas cosas? Por supuesto que sí. Es lo que establece el apóstol Pablo. Que a pesar de que nosotros hacemos buenas obras, eso no impide, eso no quita que nosotros en algún momento desobedezcamos al Señor. Y nosotros la pasamos más desobedeciendo al Señor que haciendo buenas obras. Por lo tanto, nosotros necesitamos a Jesucristo para que Él perdone nuestros pecados y nos transforme a una nueva naturaleza, a una vida conforme a la voluntad de Dios. Y a pesar de que cometemos errores, en esa vida que el Señor nos transforma, nos presenta, siendo santificados por su Espíritu, nos hace reconocer de que nosotros le faltamos al Señor y buscamos mejorar, buscamos ser mejores personas. Cosa que los que no reconocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se reconocen que son buenos y que nacen buenos, y que por hacer buenas obras se van a justificar, dejan de lado de que delante del juez una buena obra no lo justifica delante de Dios. No importa todas las buenas obras que hagamos, si fallamos en la ley de Dios, en la voluntad de Dios, y que nosotros, lamentablemente por nuestra naturaleza caída, no podemos dejar de fallar. Por lo tanto, necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como establece su palabra. Vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios que también tienen que ver con estos ejemplos que estamos presentando de que hay personas que se reconocen que ellos por hacer buenas obras son justificados. Es como decirle a un juez: mire, señor juez, yo alimenté a mi barrio, pero yo quiero que usted me perdone por yo vender droga, porque yo alimenté mi barrio. Como que el juez le va a tomar en cuenta sus buenas obras y no la transgresión que cometió ante la justicia. Pues así mismo es Dios.
por nuestras propias obras, buenas obras, no vamos a ser justificados delante del juez. Merecemos la condenación. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestro Señor Jesucristo que tiene la potestad de pagar nuestra fianza, porque el juez no le va a poder decir: usted también es un delincuente como este que violó la ley. El juez le va a decir: pero usted no cometió ninguna falta, usted está pagando su fianza. Y delante de ese juez, por lo tanto, va a tener credibilidad y criterio. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es aquel que paga nuestra fianza sin haber cometido nunca pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen, a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. La promesa de la libertad de la esclavitud del pecado, la promesa de salvación está en creer en nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él mismo nos va a transformar poco a poco, poco a poco. Así establece la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya lo acabamos de leer, aquí volvemos y lo repetimos. Y por último, Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, o todos pecamos. Pero también dice la palabra de Dios que así como por un hombre entró el pecado y la muerte, así por un hombre, Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor, entró la salvación al mundo. Estoy parafraseando ese texto. Solo por Jesucristo encontramos el perdón y tenemos salvación y vida eterna. Y lo que hemos visto en este programa es que muchas personas, a pesar de que se le predique el Evangelio, están siendo parte de una generación que cada vez más se va endureciendo su corazón, que cada vez más se va individualizando, que cada vez más se va reconociendo sin falta y sin ningún problema, sin ningún error, y si ha cometido error se va reconociendo que esos errores no son fundamentales, no son trascendentales. Pero delante de Dios, el juez pleno, el creador de todas las cosas, no tendremos excusa. No hay obra que nos salve, no hay buena cosa que hagamos que pueda limpiarnos, porque delante de Dios ya hemos cometido errores, y solo en nuestro Señor Jesucristo, quien vino a dar su vida, quien resucitó venciendo la muerte al tercer día, y quien por medio de Él, por ese regalo inmerecido, Él nos hace nueva criatura y nos da la salvación. Hasta aquí este ha sido su programa Fe y Razón en esta entrega, esperando que haya sido de edificación para todos ustedes. Vayan a nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, déjenos sus comentarios y comparta también para que nos ayude a seguir trayendo la palabra de Dios y la defensa del Evangelio. Como siempre, deseándoles que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.